La luz anaranjada del crepúsculo mexicano atraviesa las rendijas de la ventana de madera, dibujando franjas melancólicas sobre el mantel de encaje blanco que Rosa extendió con manos temblorosas. En el centro de la mesa redonda, un pastel pequeño y sencillo, comprado con las monedas sudadas de una pensión que apenas alcanza para los medicamentos, sostiene una sola vela solitaria que parece cargar el peso de 9 décadas. El silencio de la casa se ve interrumpido únicamente por el tic-tac incesante del reloj de pared, un sonido que resuena como los latidos de un corazón cansado que aún se empeña en esperar pasos que no llegan. Rosa acomoda el cuello de su mejor vestido, una prenda azul celeste guardada para ocasiones especiales, mientras sus ojos nublados por la catarata y por la esperanza escrutan con insistencia la rendija bajo la puerta principal de la casa. Cada minuto que pasa parece una eternidad helada, en contraste con el calor sofocante de la tarde que se despide, dejando atrás el rastro de una celebración que ocurre solo dentro del alma de aquella mujer. Ella acaricia el borde de 3 platos vacíos, colocados con una precisión quirúrgica para recibir a los hijos que, en su mente, aún son los niños pequeños que corrían por el patio con los pies sucios de tierra. La expectativa es un hilo fino y tenso que atraviesa el pecho de Rosa, llevándola a revisar la pantalla de su celular antiguo cada 5 minutos, buscando un mensaje o una llamada que justifique el vacío ensordecedor. No hay nada más que el brillo frío de la pantalla que refleja un rostro surcado por arrugas que cuentan historias de sacrificios profundos y de un amor que nunca supo imponer condiciones. El aroma a vainilla del pastel se mezcla con el olor a humedad de la casa antigua, creando una atmósfera de abandono que sofoca cualquier intento de sonrisa, mientras la luz de la vela comienza a derretir la cera lentamente. Rosa se levanta con dificultad, sintiendo cómo las articulaciones protestan contra el peso de los años, y camina hacia la ventana para observar el movimiento de la calle, donde los extraños pasan apresurados sin notar la tragedia silenciosa. El contraste entre el mundo de afuera, vibrante e indiferente, y la desolación estática de aquel comedor transforma el cumpleaños de 90 años en un altar de invisibilidad social y familiar. Ella suspira, un sonido que carga el polvo de décadas de dedicación absoluta a personas que ahora parecen habitar un universo distante, donde el nombre de Rosa Martínez se ha convertido apenas en un recuerdo vago. La vela, ahora reducida a un pequeño pabilo incandescente, lucha contra la corriente de aire que entra por la puerta mal sellada, simbolizando la resistencia final de una madre que se niega a aceptar el olvido. Rosa vuelve a sentarse en la cabecera de la mesa, manteniendo la postura erguida como si estuviera frente a una audiencia invisible, negándose a dejar que las lágrimas caigan sobre el glaseado blanco del pastel económico. El reloj marca las 6 de la tarde con un sonido metálico y pesado, anunciando que el día especial se desvanece sin que un solo felicidades haya cruzado el umbral de su residencia solitaria. La dignidad de aquella mujer es lo único que llena el espacio entre las sillas vacías, creando una escena de una tristeza tan profunda que las paredes parecen lamentarse junto con ella. En este momento de aislamiento absoluto, Rosa cierra los ojos por un breve instante, intentando rescatar el sonido de las risas de sus hijos, pero lo único que escucha es el ruido amortiguado del tráfico distante de la gran ciudad. Ella sabe que la distancia física es solo un pretexto para la distancia emocional, que se instaló como un muro infranqueable entre su regazo materno y la vida moderna de los herederos. La humillación de estar lista, arreglada y hambrienta de afecto mientras el tiempo consume su última vela es un golpe más doloroso que cualquier enfermedad física que el cuerpo de 90 años pueda cargar.
La escena es un retrato crudo de la ingratitud humana, donde el mayor hito de una vida larga es celebrado por la amarga compañía de su propia sombra proyectada en la pared descascarada de la sala. El impacto visual de una mujer tan frágil frente a tanta indiferencia prepara el terreno para una narrativa de dolor y redención que desafía la lógica del descarte social impuesto a los adultos mayores. Rosa Martínez no es solo un personaje, es el espejo de miles de personas mayores que desaparecen en vida bajo la alfombra de la prisa cotidiana de sus propios descendientes. Al mirar el pastel intacto, ella percibe que la noche traerá consigo el frío de la realidad, pero algo dentro de ella aún se niega a apagar la llama de la esperanza, por más irracional que parezca. Esta apertura es el preludio de un giro que transformará su dolor en un grito público de justicia, demostrando que la dignidad humana no tiene fecha de caducidad, incluso frente al abandono más profundo y cruel. Antes de continuar con esta historia tan conmovedora, te pedimos que te suscribas al canal para no perderte el desenlace de esta travesía. Aprovecha y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando hoy en la historia de Rosa Martínez? Rosa Martínez no siempre fue una sombra silenciosa en aquella casa. Hubo un tiempo en que sus brazos eran el puerto seguro de 3 niños llenos de vida. Tras la muerte prematura de su esposo, se encontró sola en un México que no perdonaba la debilidad de una viuda sin recursos. Sin tiempo para el duelo, Rosa transformó su dolor en combustible, trabajando en 3 empleos distintos para garantizar que el desayuno nunca faltara en la mesa de sus hijos. Lavaba ropa ajena hasta que sus manos quedaban en carne viva. Cosía uniformes escolares a la luz de una lámpara de aceite y vendía tamales en las plazas frías de la madrugada. Cada centavo ahorrado no era para ella, sino para los libros, la ropa y los sueños de aquellos a quienes amaba más que a su propia vida. La juventud de Rosa fue una sucesión de renuncias silenciosas que ocultaba bajo una sonrisa cansada al llegar a casa cada noche. Renunció a comprarse zapatos nuevos durante años, prefiriendo remendar los viejos con cartón, solo para que el hijo mayor pudiera tener el material necesario para la universidad. Sus sueños de ser maestra, alimentados en la adolescencia, quedaron enterrados bajo montones de sábanas ajenas que planchaba con un pesado hierro de carbón. Para Rosa, el éxito de sus hijos era su única y verdadera carrera, la única medalla que deseaba lucir al final de su camino terrenal. Nunca se quejó del cansancio extremo, pues creía firmemente que el amor invertido regresaría en forma de cuidado cuando llegara el invierno de su vida. Hubo una época en que la casa rebosaba del sonido de las conversaciones y del aroma constante de la comida casera preparada con lo poco que lograba comprar. Rosa recuerda con nitidez cada cumpleaños de sus hijos, ocasiones en las que hacía milagros con harina y azúcar para que ninguno se sintiera menos importante. Pasaba noches en vela decorando la sala con papel crepé de colores, creando un mundo de magia en medio de la pobreza que los rodeaba por todos lados. Sus hijos crecieron viendo esa dedicación absoluta, recibiendo de ella no solo sustento físico, sino una educación basada en el respeto y la gratitud. Al menos, eso era lo que Rosa creía mientras los veía partir uno a uno para conquistar el mundo que ella les ayudó a construir. La relación de Rosa con sus hijos comenzó a cambiar de forma sutil, como la lenta erosión que el agua provoca en la piedra más dura. Primero, las visitas semanales se volvieron quincenales, luego mensuales, hasta transformarse en llamadas rápidas de 5 minutos durante los días festivos. Ella siguió de lejos el ascenso social de cada uno, sintiendo un orgullo inmenso al saber que se habían convertido en profesionales respetados
y exitosos. Sin embargo, ese éxito parecía tener un precio alto, la amnesia emocional que los hacía olvidar las manos que los alimentaron en la infancia. Rosa guardaba los recortes de periódicos sobre sus logros como trofeos, aunque esos mismos hijos no tuvieran tiempo para visitar la vieja casa de donde salieron. El dolor de Rosa no proviene de la falta de dinero, sino de la percepción de que se ha convertido en una nota al pie en la historia de vida de sus hijos. Recuerda el día en que el hijo del medio, hoy un empresario influyente, olvidó su cumpleaños por primera vez, justificándolo con una reunión de negocios impostergable. Ella lo perdonó al instante, con la misma facilidad con la que perdonaba las travesuras de la infancia, creyendo que su amor seguía ahí, apenas sofocado por el estrés. Esa capacidad de justificar lo injustificable se convirtió en su mayor defensa psicológica contra el abismo del abandono que se abría ante sus pies. Rosa construyó un pedestal para sus hijos y ahora se veía obligada a mirarlos desde abajo, aunque ellos nunca estuvieran allí. El pasado de Rosa es un tapiz de sacrificios que pocos hoy en día serían capaces de comprender o aceptar realizar. Recuerda haber vendido el único anillo de oro que heredó de su madre para pagar la graduación de la hija menor, mintiendo y diciendo que lo había perdido. La hija, hoy una abogada de renombre, nunca supo de aquel gesto y Rosa nunca sintió la necesidad de contarlo, pues la alegría de su hija era su recompensa. Esa generosidad extrema moldeó el carácter de Rosa, pero también la dejó desarmada para enfrentar la ingratitud fría que vendría en el futuro. Enseñó a sus hijos a volar alto, pero olvidó enseñarles el camino de regreso al nido donde aprendieron las primeras lecciones. En las noches de soledad, Rosa revisita sus recuerdos como si fueran películas antiguas, tratando de entender en qué momento las cosas comenzaron a enfriarse de verdad. Recuerda el brillo en los ojos de sus hijos cuando eran pequeños y cómo prometían que ella tendría una vejez de reina, rodeada de nietos y cariño. Esas promesas infantiles son lo que la mantiene en pie ahora, funcionando como combustible de esperanza en un motor que ya está casi sin fuerzas. No logra conciliar la imagen de aquellos niños amorosos con los adultos ocupados y distantes en los que se convirtieron. El dolor de la memoria es, muchas veces, más intenso que el dolor del presente, porque revela la magnitud de lo que se perdió a lo largo del camino. Rosa Martínez carga la historia de una mujer que luchó contra el hambre, la viudez y el prejuicio, venciendo todas las batallas, excepto la batalla contra el olvido. Su casa es el museo de ese pasado heroico, donde cada mancha en el piso de madera tiene una historia de esfuerzo y dedicación familiar. Se siente como un libro antiguo cuyas páginas se vuelven ilegibles, guardado en un estante al que nadie ya alcanza. El sacrificio de su vida personal fue tan completo que apenas sabe quién es Rosa Martínez sin el título de madre de alguien. Esa identidad única es lo que hace que el abandono actual sea tan devastador, porque le arrebata la única razón que tuvo para existir durante décadas. La relación con el esposo fallecido también es un ancla emocional, representando una época en la que no estaba sola en las decisiones y en las luchas. Habla con su retrato en la mesa de noche, pidiéndole consejos sobre cómo lidiar con la ausencia de los hijos sin dejar que la amargura se apodere de ella. Rosa teme que el esposo se decepcione de los hijos que criaron juntos y por eso esconde de él en sus oraciones la magnitud del olvido que sufre. Protege la memoria del padre ante los hijos y la reputación de los hijos ante el padre, permaneciendo como el único eslabón de una familia fragmentada. Esa lealtad inquebrantable es la marca registrada de su alma noble y sufrida.
Al mirar sus manos arrugadas y manchadas por la edad, Rosa ve en ellas el mapa de toda la ropa que lavó y de todos los platos que sirvió. Cada arruga es el registro de una preocupación o de una noche sin dormir cuidando una fiebre infantil que hoy nadie recuerda. Se pregunta si habría actuado distinto de haber sabido que el resultado de tanto esfuerzo sería esa sala vacía en su 90º cumpleaños. Pero en el fondo de su corazón generoso sabe que lo haría todo exactamente igual, porque el amor de madre no conoce la contabilidad de la reciprocidad. Rosa es una gigante moral rodeada de pequeños egoísmos, una reina sin súbditos que aún mantiene su corona de dignidad. El silencio de la casa, que antes estaba lleno de llantos, risas y peleas de hermanos, ahora es una presencia física que Rosa intenta ignorar. Camina hasta el pequeño oratorio en un rincón de la sala y enciende una vela por sus hijos, pidiendo protección para las vidas que llevan lejos de ella. Incluso en el día en que ella debería ser la prioridad, su primera acción es interceder por aquellos que la dejaron atrás en la oscuridad. Esa es la esencia de Rosa, una dadora incansable que no sabe pedir, solo ofrecer lo que aún le queda. El pasado de Rosa Martínez es el cimiento sobre el cual se construye la tragedia del presente, convirtiendo cada minuto de espera en una prueba de su santidad terrenal. La mañana del cumpleaños número 90 de Rosa comenzó con un sol pálido, pero su corazón latía con una fuerza renovada, alimentado por la certeza de que un hito tan significativo no pasaría desapercibido. Pasó horas limpiando la agua que había pertenecido a su suegra, sintiendo el metal frío contra la piel fina, mientras imaginaba la reacción de sus hijos al entrar por la puerta. Sin embargo, la primera señal de conflicto surgió con el timbrazo seco del teléfono fijo alrededor de las 10 de la mañana, trayendo la voz apresurada de su hijo mayor, Carlos. Habló durante menos de 2 minutos, con un tono profesional y distante, alegando que una auditoría inesperada en la empresa lo mantendría atrapado en la oficina hasta entrada la noche. Rosa escuchó en silencio, forzando una sonrisa en la voz para decir que comprendía, mientras apretaba el auricular contra el pecho para contener el temblor. La injusticia de la situación comenzó a tomar contornos más nítidos cuando poco después su hija Elena envió un mensaje de texto frío sin siquiera hacer una videollamada para mirar el rostro de su madre. Elena justificó su ausencia citando un viaje de último momento con sus hijos a un resort, afirmando que los niños necesitaban descanso y que celebrarían en otra ocasión cualquiera. Rosa leyó y releyó esas palabras en la pequeña pantalla del celular, sintiendo como si cada letra fuera una aguja clavándose en la dignidad que había construido a lo largo de décadas. El antagonismo aquí no está hecho de gritos ni de violencia física, sino de una negligencia pulida y organizada, donde la comodidad de los nietos se coloca infinitamente por encima de la presencia junto a la abuela. Se sentó en el sofá de terciopelo desgastado, tratando de procesar cómo el amor que sembró con tanto sacrificio había florecido en una indiferencia tan absoluta y funcional. El tercer hijo, Ricardo, ni siquiera se tomó la molestia de establecer contacto directo, enviando apenas un arreglo floral genérico a través de un servicio de mensajería, como si Rosa fuera una clienta comercial. El repartidor, un joven apresurado que apenas la miró, dejó el paquete sobre el mostrador y se marchó rápidamente, dejando atrás un olor a flores que parecía de velorio. Rosa observó la tarjeta impresa por computadora, donde su nombre estaba escrito con un error ortográfico, demostrando que Ricardo ni siquiera se había molestado en revisar el pedido. La frustración comenzó a arderle en el estómago, una mezcla ácida de tristeza y de indignación que intentaba, a toda costa, reprimir en nombre de la paz familiar.
¿Cómo podían ellos, que salieron de su vientre y se alimentaron de su esfuerzo, tratar su existencia como una tarea burocrática que se liquida con un gesto impersonal? La tarde avanzó y la casa de Rosa se convirtió en un tribunal silencioso donde los acusados estaban ausentes, pero las pruebas de sus crímenes emocionales estaban por todas partes. Comenzó a preparar el pastel, batiendo la masa a mano, porque su vieja batidora se había roto hacía meses y no quería pedir dinero para arreglarla. Cada movimiento del brazo era una prueba de su resistencia física, pero su mente estaba lejos, reviviendo los momentos en los que se privó de comer para que ellos tuvieran fiestas lujosas. La injusticia se vuelve insoportable para el espectador cuando se da cuenta de que Rosa no pide lujos, solo la presencia física, el calor de un abrazo que no les costaría ni un centavo a sus hijos. Ellos son los villanos de la vida real, los que practican el mal a través de la omisión, creyendo que el dinero y las flores pueden sustituir el alma de una relación. Rosa caminó hasta el portón de hierro de la casa, mirando la calle con la esperanza de que alguno de ellos estuviera jugando una broma y apareciera de sorpresa con globos y risas. Lo que vio fue solo el movimiento habitual del barrio, vecinos paseando a sus perros y niños corriendo, ajenos al drama que se desarrollaba en esa acera. La soledad de Rosa se convirtió en un espectáculo público de invisibilidad, donde ella permanecía estática como una estatua de dolor mientras el mundo giraba a su velocidad frenética. Sintió el peso de los 90 años como una cadena de hierro atada a los tobillos, impidiéndole huir de la realidad de haber sido dejada atrás. La frustración del público crece al notar que el sacrificio de toda una vida está siendo retribuido con el más absoluto vacío de interés y cuidado. Los hijos de Rosa justifican sus actitudes en sus propios círculos sociales como falta de tiempo por la carrera exitosa, una narrativa que los exime de culpa ante sus pares. Mientras tanto, Rosa Martínez enfrenta el silencio de la cocina, donde el único sonido es el crujir de la madera de la mesa, que parece gemir bajo el peso de la decepción. Comienza a poner la mesa, colocando los 3 platos extra por pura costumbre, o tal vez por una terquedad sagrada que se niega a aceptar la derrota emocional definitiva. Cada cubierto colocado en el lugar correcto es un acto de fe que roza la desesperación, un intento de invocar la presencia de quienes ya se han desconectado de su origen. La injusticia es evidente. Una mujer que lo dio todo, ahora no tiene ni siquiera el derecho básico de ser celebrada por aquellos a quienes crió. En este momento, la tensión narrativa se intensifica cuando Rosa se da cuenta de que el celular, su última conexión con el mundo de los hijos, está a punto de quedarse sin batería y no encuentra el cargador. El pánico de quedar completamente aislada el día de su cumpleaños hace que comience a buscar frenéticamente por la casa, tropezando con alfombras y casi cayéndose. La imagen de una mujer de 90 años, desesperada por mantener una línea de comunicación con quienes no quieren hablar con ella, es de una crueldad visceral. Llora por primera vez en el día, lágrimas cortas y saladas que recorren sus mejillas arrugadas, revelando la magnitud de su vulnerabilidad. ¿Dónde están los hijos que prometieron cuidarla cuando ya no pudiera caminar con firmeza? ¿Dónde están las manos que ella sostuvo con tanto cariño cuando eran pequeñas y frágiles? La figura del antagonista triple, Carlos, Elena y Ricardo, se convierte en un símbolo de la modernidad egoísta que descarta a los ancianos en cuanto pierden su utilidad productiva o social. No llaman porque conversar con Rosa es lento, repetitivo y exige una paciencia que prefieren gastar en reuniones de networking o cenas de negocios. La injusticia que cometen es silenciosa y letal, matando a Rosa un poco más con cada hora que el reloj avanza sin que el portón se abra.
El espectador siente una indignación creciente al ver que Rosa todavía intenta justificar sus actitudes, susurrándose a sí misma que son jóvenes y tienen mucho que hacer. Esa abnegación materna es lo que hace que el comportamiento de los hijos sea aún más condenable y revoltoso a los ojos de cualquiera con un mínimo de empatía. Rosa termina de decorar el pastel con un glaseado sencillo, pero sus manos tiemblan tanto que el acabado queda irregular, reflejando su estado de ánimo frágil y hecho trizas. Mira la obra finalizada y en lugar de orgullo siente una oleada de náuseas provocada por la soledad absoluta que ese dulce representa en el centro de la mesa. El conflicto alcanza un punto sin retorno cuando se sienta y se da cuenta de que la luz del sol ya empieza a cambiar hacia los tonos púrpuras del atardecer. La esperanza, que la había acompañado desde el amanecer, comienza a dar paso a una aceptación amarga y pesada, como un manto de plomo sobre sus hombros. Es una reina en un palacio de recuerdos, pero su trono está hecho de olvido y su corona está tejida con la ingratitud de su propia carne. Con cada campanada del reloj de pared, la sensación de que algo fundamental se ha roto en el orden natural de las cosas se vuelve más evidente y dolorosa para Rosa. Comienza a hablar sola, pronunciando los nombres de sus hijos en voz baja, como si pudiera invocarlos a través de la fuerza de su deseo y de su dolor. Carlos, Elena, Ricardo, murmura, y el eco de su propia voz en la sala vacía es la única respuesta que recibe de aquella casa silenciosa. El conflicto ya no es solo un cumpleaños olvidado, sino la negación del valor de toda una vida dedicada al bienestar de otros que ahora la ignoran. La injusticia está en el hecho de que Rosa aún los ama, a pesar de todo, y ese amor es el arma que ellos usan, incluso sin saberlo, para torturarla. La atmósfera de la sala se carga con la electricidad de la angustia, mientras Rosa ajusta el mantel por centésima vez, buscando una perfección que nadie verá. Se niega a comer el pastel sola, porque eso sería el reconocimiento final de que la celebración es una farsa y de que está verdaderamente desamparada. La tensión dramática se alimenta del contraste entre la importancia de la fecha, 90 años, y la insignificancia con la que está siendo tratada por los principales interesados. Rosa Martínez es una lección viva de resistencia, pero incluso las rocas más duras sufren con la erosión constante de la indiferencia y del desprecio familiar. El escenario está listo para que esta frustración acumulada desborde las paredes de la casa hacia las calles de la ciudad, buscando una resolución que la familia le negó. Los hijos, en sus respectivas casas lujosas, probablemente ni siquiera sienten el peso de la conciencia, inmersos en sus rutinas de comodidad y autosatisfacción personal. Representan el rostro frío de una sociedad que valora el tener por encima del ser y el futuro por encima del pasado, dejando a ancianos como Rosa en un limbo existencial. La reacción de Rosa ante esta injusticia es de una mansedumbre que duele, porque no grita, no maldice ni exige sus derechos como madre y ciudadana. Simplemente sufre en silencio, manteniendo la postura de quien aún espera un milagro, incluso cuando todas las luces de la razón ya se han apagado. Esa pasividad sufrida es el combustible que genera la profunda empatía del público, que desea entrar en la escena para abrazarla y confrontar a sus agresores. Rosa se levanta y camina hasta el espejo del pasillo, observando su propio reflejo e intentando encontrar vestigios de la mujer fuerte que un día cargó el mundo sobre los hombros. Ve apenas una sombra pálida, cuyos ojos guardan el brillo triste de una estrella a punto de apagarse en la oscuridad del espacio. El conflicto alcanza el punto máximo de amargura cuando decide encender la vela del pastel, aun sabiendo que no habrá nadie para ayudarla a apagarla ni para cantar el cumpleaños. Es un acto de valentía suprema y al mismo tiempo de una tristeza devastadora.
simbolizando el cierre de un ciclo de esperanza que duró todo el día. El espectador siente la urgencia de un cambio, de un acontecimiento que rompa este ciclo de sufrimiento y traiga alguna forma de retribución o reconocimiento. El antagonismo de los hijos también se manifiesta en la manera en que hablan de ella entre ellos, en conversaciones ocasionales, tratándola como un problema logístico que debe resolverse. Discuten quién pagará la próxima factura de luz o quién enviará la canasta básica, pero ninguno discute quién pasará una tarde escuchando las historias de su infancia. La injusticia es esta reducción de la madre a un gasto o a una obligación moral que intentan cumplir con el mínimo esfuerzo y la menor implicación emocional posible. Rosa siente esta deshumanización en cada interacción rápida y superficial que tuvo con ellos en los últimos meses, culminando en el abandono total de esta fecha especial. Su dolor es el dolor de quien se da cuenta de que su historia está siendo escrita por manos que no tienen interés en leer lo que fue vivido. El establecimiento de este conflicto deja claro que no hay diálogo posible cuando uno de los lados se niega a escuchar el clamor del corazón del otro lado de la línea. Rosa es la víctima de un sistema familiar que fracasó en su misión más básica, la protección y el honor a sus patriarcas y matriarcas al final de la vida. El público es invitado a sentir la misma frustración que ella, la misma sed de justicia contra quienes, de manera consciente o no, practican la crueldad del descarte. Cada elemento sensorial de la escena, el aroma de la masa horneada, la luz moribunda de la tarde, el tacto del tejido viejo, refuerza la gravedad de la ofensa cometida contra Rosa. Es una mujer en pie de guerra contra el olvido, usando solo su dignidad como escudo y su soledad como espada. La intensidad del sufrimiento de Rosa es proporcional al amor que dedicó a sus hijos, haciendo que la traición de ellos toque las capas más profundas de la moralidad humana. Comienza a recoger los platos extra uno por uno con movimientos lentos que parecen cargar el peso de piedras de molino sobre sus hombros cansados. La renuncia es un proceso lento y doloroso, marcado por el sonido de la vajilla chocando entre sí en el silencio sepulcral de la cocina mexicana tradicional y austera. Rosa ya no quiere excusas, no quiere más flores enviadas por extraños, quiere la validación de que su vida tuvo sentido para aquellos a quienes dio la vida. El conflicto está ahora plenamente establecido como una lucha por la supervivencia emocional en un entorno de absoluta escasez de afecto y reconocimiento filial. Al mirarse nuevamente en el espejo, Rosa decide que no puede pasar sus 90 años encerrada entre paredes que solo devuelven el eco de su propio suspiro de desolación y tristeza. Siente un impulso de salir, de buscar el aire de la calle, de ver personas que, aunque sean extrañas, tal vez posean más humanidad que sus propios hijos biológicos. La injusticia se ha convertido en el catalizador de un movimiento de salida, una huida psicológica de un hogar que se transformó en un mausoleo de expectativas frustradas y frías. El antagonista ya no es solo los hijos, sino la propia casa que guarda las memorias de una familia que se desintegró bajo el peso del egoísmo. Rosa Martínez se prepara para su acto más radical de resistencia, sin saber que el destino la espera en la acera de su propia calle. El dolor de ser olvidada en el día que marca casi un siglo de existencia es una herida que no se cierra con palabras vacías ni con justificaciones de trabajo agotador. Rosa entiende finalmente que la prioridad de sus hijos ha cambiado para siempre y que ella ya no forma parte del círculo íntimo de sus preocupaciones o afectos. Esta revelación es el punto más bajo de su trayectoria emocional hasta ahora, dejándola vulnerable al desespero, pero también lista para la intervención de un elemento externo. El conflicto ha alcanzado su masa crítica y el espectador está ahora completamente involucrado
involucrado en la necesidad de que Rosa encuentre algún tipo de consuelo o de venganza moral contra sus herederos. La narrativa exige una ruptura con este estado de cosas, algo que obligue a los antagonistas a ver la magnitud del daño que causaron en el alma de la madre. Cada detalle de la casa, desde el papel tapiz descolorido hasta las cortinas que la propia Rosa cosió, ahora parece burlarse de su situación actual de abandono y soledad. La injusticia se ve reforzada por el recuerdo de cómo cuidaba esa casa para que fuera un paraíso para sus hijos, un lugar del que nunca quisieran irse. Ahora, ellos huyen de esa dirección como si las memorias del sacrificio de la madre fueran una carga demasiado pesada para sus conciencias modernas y superficiales. Rosa se da cuenta de que su mayor error quizá fue amar demasiado, de una manera que permitió que sus hijos se convirtieran en dioses egoístas dentro de su propio universo particular. El establecimiento del conflicto está completo, con todas las piezas en su lugar para una escalada dramática que llevará a Rosa más allá de los límites de su pequeño comedor. El silencio que sigue al retiro de los platos es más ensordecedor que cualquier grito de rebelión que pudiera lanzar contra el techo de su antigua vivienda. Rosa Martínez es la personificación de la injusticia generacional, un tema que resuena en cada espectador que alguna vez sintió el miedo de ser olvidado o la culpa de no llamar. La tensión se desplaza ahora de la mesa puesta a la puerta principal, el portal entre su dolor privado y el juicio público que la ciudad puede ofrecer. El conflicto está maduro, la empatía está en su punto máximo y la indignación contra Carlos, Elena y Ricardo arde como una llama en el corazón de quien sigue la historia. Rosa respira hondo, toma el pastel con manos temblorosas y decide que el olvido no tendrá la última palabra en esta noche fría y solitaria. Rosa permanece inmóvil frente a la puerta cerrada, sintiendo el peso del pastel en sus manos como si llevara una ofrenda a un destino que parece haber olvidado a su servidora más fiel. Duda durante un largo instante, sintiendo la humillación arder en el pecho, pero la necesidad de ser vista, aunque sea por desconocidos, termina superando el miedo de parecer solo una anciana desesperada ante los ojos del mundo. La injusticia que se desbordó dentro de esas paredes alcanzó su límite soportable y la protagonista cruza ahora la frontera definitiva entre el sufrimiento pasivo y la acción que cambiará el rumbo de su historia. Es el momento en que Rosa Martínez decide que 90 años de sacrificios y amor no pueden ser enterrados en el silencio de un comedor vacío, oscuro y terriblemente triste. Al fondo, la radio sigue susurrando una melodía melancólica, sirviendo como banda sonora para el cierre de una era de esperanza ciega en la gratitud incondicional de aquellos a quienes ella misma dio la vida. Rosa acomoda el pañuelo sobre los hombros, buscando protección contra el frío de la noche mexicana y el hielo que se instaló en su alma, mientras gira la perilla con una determinación que su fragilidad física no revela. La verdad que sufrió en el aislamiento de su casa ahora será llevada a la claridad de las calles, donde el egoísmo humano suele ser confrontado por la realidad desnuda de los hechos. Sale sin mirar atrás, ignorando que la justicia que tanto anhela no vendrá de su propia sangre, sino de manos extrañas que el destino pondrá en su camino. La pesada puerta de madera cruje al abrirse, revelándole a Rosa una calle que parece no importarle que hoy una vida haya cumplido 9 décadas de existencia. Ella camina hasta el pequeño escalón de la acera, sosteniendo el pastel con una reverencia casi religiosa, sintiendo el aire helado de la noche mexicana contrastar con el calor residual del horno que aún emana del dulce. El primer momento de agravamiento ocurre cuando ella,
Impulsada por una última chispa de esperanza, intenta llamar una vez más a su hijo mayor, pero la llamada es desviada instantáneamente al buzón de voz. El sonido metálico de la grabación electrónica suena como un veredicto final, una barrera tecnológica que Carlos levantó para no tener que lidiar con la fragilidad de su propia madre que lo engendró. Rosa guarda el celular en el bolsillo de su delantal, sintiendo que ese pequeño aparato ahora pesa tanto como una piedra de molino en su alma cansada y herida. Permanece allí, sentada en un banco de piedra frío, mientras el movimiento de autos y peatones fluye como un río indiferente a su tragedia personal y silenciosa. Un vecino de muchos años, el señor Javier, pasa apresurado con bolsas de compras y se detiene por un breve segundo al notar el pastel en el regazo de la anciana, pero su comentario es un golpe inesperado. Sin saber del abandono, comenta con una sonrisa casual que vio una foto hermosa que la hija de Rosa, Elena, publicó en redes, celebrando en un restaurante lujoso. Rosa fuerza un gesto de cabeza, sintiendo que el suelo desaparece bajo sus pies al darse cuenta de que el compromiso urgente de su hija era, en realidad, una fiesta de la cual fue deliberadamente excluida. La humillación de ser engañada por su propia carne duele más que la artritis que quema en sus articulaciones, transformando la tristeza en una indignación sorda y profunda. El segundo agravamiento de la tensión se manifiesta cuando el brillo de los postes de luz comienza a reflejarse en las lágrimas que Rosa ya no puede contener, atrayendo miradas curiosas de jóvenes que pasan riendo. Se siente como una pieza de museo expuesta fuera de lugar, una reliquia de dolor que la gente prefiere rodear para no tener que confrontar su propia finitud o responsabilidad moral. Con cada notificación silenciosa que imagina oír en su bolsillo, la realidad le devuelve solo el ruido de sirenas lejanas y el ladrido de perros callejeros que vagan por el vecindario. La sensación de injusticia alcanza un nivel insoportable cuando percibe que el sacrificio de toda una vida fue reducido a una molestia que sus hijos prefieren ignorar con la ayuda de filtros de Internet. Rosa mira el pastel, cuyo glaseado comienza a resquebrajarse por el viento seco de la noche, y siente un deseo abrumador de simplemente desaparecer en la oscuridad. Es indignante ver a alguien que lo dio todo ser tratado como si ya no existiera, ¿verdad? ¿Alguna vez sentiste que tu esfuerzo fue ignorado por quienes más amas? Deja tu comentario sobre cómo reaccionarías en el lugar de Doña Rosa. El tercer punto de escalada ocurre cuando un grupo de adolescentes, en una broma irreflexiva, pasa corriendo y casi tira el pastel de las manos temblorosas de Rosa, sin siquiera pedir disculpas por el susto provocado. El sobresalto hace que pierda el equilibrio por un instante, y parte de la decoración del dulce cae al suelo sucio, siendo inmediatamente pisoteada por la indiferencia urbana de la capital. Rosa observa el daño y siente que esa pequeña ruina es la metáfora perfecta de su propia vida, algo hecho con amor, ahora descartado y pisoteado por quienes no conocen su valor. Se levanta con una dificultad heroica, decidida a no permitir que el resto de su dignidad sea consumido por el asfalto frío de esa calle que un día la vio nacer. Con el pastel pegado al pecho como si fuera un escudo, comienza a caminar sin rumbo cierto, guiada solo por la necesidad de encontrar un lugar donde su existencia aún signifique algo. La caminata de Rosa por las aceras irregulares es un vía crucis moderno, donde cada paso va acompañado por el sonido de sus zapatos viejos, golpeando el concreto bajo la luz amarillenta y vacilante. Pasa frente a vitrinas iluminadas que exhiben productos caros y familias felices cenando detrás de vidrios gruesos, sintiéndose un fantasma que acecha la prosperidad ajena con su presencia melancólica. El aroma de tacos y especias que sale de los restaurantes ahora le provoca náuseas, pues le recuerda la comida que preparó con tanto cariño y que quedó echándose a perder sobre la mesa de su casa vacía. La tensión dramática aumenta en cada esquina, pues Rosa parece perder la conexión con la realidad, susurrando
oraciones antiguas mientras sus ojos buscan un rostro familiar en la multitud. La injusticia de su soledad se vuelve una carga física, obligándola a encorvar la espalda bajo el peso invisible de 3 hijos que la abandonaron en el momento de su mayor celebración. En un momento de desesperación, Rosa se detiene frente a un puesto de periódicos e intenta preguntar la hora al vendedor, pero su voz sale tan débil que el hombre simplemente la ignora, concentrado en el celular que tiene en las manos. Ese pequeño gesto de desdén cotidiano actúa como un detonante del dolor acumulado, haciéndole comprender que el olvido de sus hijos es solo el reflejo de un mundo que no tiene tiempo para el ritmo de los ancianos. Aprieta el síntesis, plato del pastel con tanta fuerza que sus dedos comienzan a ponerse blancos, una acción simbólica de quien se aferra a la última prueba material de su identidad y su historia. El público siente crecer la tensión, temiendo que Rosa sufra un colapso físico o que su mente finalmente ceda bajo la presión de tanta negligencia y desamor. La escalada dramática no permite pausas, empujando a la protagonista hacia un enfrentamiento inevitable con su propia vulnerabilidad en plena vía pública, donde el juicio es más cruel. La luz de la luna, ahora alta en el cielo mexicano, ilumina las arrugas profundas del rostro de Rosa, que parecen ríos de amargura esculpidos por décadas de paciencia y trabajo duro no reconocido. Llega a una plaza concurrida, donde el sonido de un músico callejero tocando la guitarra crea una banda sonora irónica para su caminata solitaria y sin esperanza de regreso. Rosa se sienta en un banco de madera descascarada, exhausta, sintiendo que sus piernas ya no pueden cargar el peso de su decepción y de su edad avanzada. El pastel, aún en su regazo, parece ahora un fardo de plomo, un recordatorio constante de que a nadie le importó lo suficiente como para cantarle un simple feliz cumpleaños a la mujer que enseñó a todos a hablar. La injusticia está en el aire, en el frío que penetra en sus huesos y en la sensación de que el final de su jornada se está escribiendo con las tintas de la más pura y absoluta ingratitud. La presencia de Rosa en la plaza comienza a atraer miradas de lástima y de incomodidad, como si fuera un recordatorio vivo de que todos podemos terminar así, olvidados por quienes amamos. Comienza a hablar en voz baja con el pastel, como si fuera el único invitado fiel de su fiesta de 90 años, lo que incrementa la carga dramática y la preocupación de quienes observan. El conflicto interno entre su lealtad materna y el dolor de la traición filial alcanza el punto máximo, llevándola a cuestionarse si todo su sacrificio valió la pena para criar adultos tan vacíos de empatía. Cada momento de agravamiento la empuja más cerca del abismo emocional, donde la cordura y la dignidad luchan por mantenerse en pie en medio del caos de la metrópoli. Rosa cierra los ojos por un instante y detrás de sus párpados ve el rostro de sus hijos cuando eran bebés. Un contraste insoportable con el silencio que hoy le devuelven. La tensión aumenta cuando una lluvia fina y helada comienza a caer, amenazando con disolver el glaseado del pastel y empapar las ropas elegantes que Rosa eligió con tanto esmero para su día especial. No se mueve, pareciendo paralizada por una tristeza más densa que la propia lluvia, dejando que las gotas se mezclen con sus lágrimas silenciosas de madre abandonada. El escenario sensorial es de una desolación absoluta. El sonido de la lluvia sobre el plástico del pastel, el olor a tierra mojada y la visión de una mujer de 90 años encogida en un banco de plaza. El espectador siente una urgencia desesperada de que alguien intervenga, de que el universo envíe una señal de que la vida de Rosa aún tiene valor y propósito. La escalada dramática prepara el terreno para la entrada de un nuevo elemento, pues Rosa Martínez ha llegado al límite de su resistencia humana y espiritual. Intenta cubrirse con el pañuelo, pero sus manos temblorosas fallan, dejando caer la tela al suelo, donde
rápidamente absorbe el agua sucia de los charcos que se forman alrededor del banco. La injusticia cometida por los hijos se extiende ahora a la propia naturaleza, que parece castigar a Rosa por su persistencia en querer celebrar un cumpleaños que nadie más quiere recordar. La escena es de una belleza trágica y cinematográfica, capturando la esencia del abandono en cada detalle de la composición visual y sonora de esa plaza mexicana bajo la lluvia fina. Rosa murmura el nombre de su hija menor, Elena, como si llamara a un auxilio que sabe que no vendrá de esa dirección, confirmando la quiebra total de sus lazos familiares. El agravamiento del conflicto es ahora total, dejando a la protagonista en un estado de vulnerabilidad que clama por una resolución que restaure su humanidad ante los ojos del mundo. En este punto, el aislamiento de Rosa es tan completo que parece haberse convertido en parte de la propia arquitectura de la plaza, una estatua de dolor que nadie se atreve a tocar o consolar. La frustración del público está en su punto máximo, alimentada por la visión de esa mujer increíble siendo destruida por la negligencia de quienes más protegió a lo largo de toda su larga y productiva existencia. El pastel, ahora mojado y ladeado, es el símbolo de una celebración que se transformó en un martirio público, exponiendo las entrañas de una familia que se pudrió por dentro. Rosa respira con dificultad, sintiendo que el frío del pecho se extiende al resto del cuerpo, mientras la luz de la plaza parpadea, amenazando con dejarla en una oscuridad definitiva y aterradora. La escalada dramática cumplió su papel de llevar la narrativa al punto de ruptura emocional, donde el destino de Rosa Martínez pende de un hilo de esperanza casi invisible. El silencio que experimenta en medio de la plaza concurrida es una paradoja que ilustra perfectamente su condición de invisibilidad social y emocional como anciana en una gran ciudad moderna. Rosa mira al cielo, buscando quizá una respuesta de las estrellas que la lluvia oculta, sintiendo que su historia de 90 años merece un capítulo final, distinto al que se está escribiendo ahora. La injusticia late en sus sienes, un dolor de cabeza provocado por el llanto contenido y la incredulidad ante el comportamiento de Carlos, Ricardo y Elena, que continúan con sus vidas sin mirar atrás. Se niega a volver a la casa vacía, pues allí el silencio es aún más agresivo, prefiriendo enfrentar la lluvia y la calle antes que la confirmación de su desamparo doméstico. Rosa Martínez es una guerrera que se niega a rendirse, incluso cuando todas las armas le han sido arrebatadas y su corazón está hecho pedazos. El momento dramático se intensifica cuando un grupo de turistas pasa y toma fotos de la plaza, incluyendo a Rosa en sus encuadres como si fuera solo un elemento exótico del paisaje mexicano, sin percibir la vida que allí late. Esa objetificación de su dolor aumenta la sensación de falta de respeto e injusticia, transformando su tragedia personal en un fondo descartable para los recuerdos de viaje de completos extraños e indiferentes. Rosa intenta ocultar el rostro con las manos, sintiendo la vergüenza de estar en esa situación, expuesta en su mayor fragilidad en el día que debería haber sido su mayor triunfo como matriarca. La tensión es un hilo estirado al máximo, a punto de romperse, mientras se encoge aún más en el banco, protegiendo lo que queda de su pastel de cumpleaños con un instinto casi maternal. La narrativa exige un punto de giro, algo que rompa esta secuencia de humillaciones y le devuelva a Rosa Martínez el lugar de honor que ganó con 90 años de lucha. La lluvia comienza a intensificarse y el pastel ya es una masa informe de azúcar y agua, simbolizando el fin de las ilusiones de Rosa sobre el retorno del afecto familiar en su vejez avanzada. Siente que falló como madre, una conclusión injusta a la que el dolor la obliga a llegar, pensando que si la olvidaron, la culpa debe ser de algún error que cometió en el pasado. Esa autocrítica cruel es el punto más bajo de su escalada emocional, donde la víctima empieza a culparse por la maldad de sus propios y egoístas
más agresores emocionales. El público observa con el corazón encogido, deseando que los hijos de Rosa pudieran ver, a través del tiempo y del espacio, el estado deplorable en que su madre se encuentra esa noche. La injusticia alcanza su nivel más alto, creando una necesidad visceral de justicia poética que lave el alma de Rosa y confronte la negligencia de sus herederos. De repente, el sonido de pasos lentos acercándose sobre el suelo mojado hace que Rosa levante la cabeza, con una mezcla de miedo y una esperanza residual que aún se niega a morir. No son los zapatos caros de Carlos ni los tacones elegantes de Elena, sino el sonido de pies cansados que también conocen el peso de la acera y del rechazo social. Rosa se limpia los ojos para ver mejor a través de la lluvia y distingue una silueta que se destaca en la penumbra de la plaza, acercándose con una vacilación respetuosa y casi sagrada. La tensión cambia de naturaleza, dejando de ser solo sobre el dolor del abandono para convertirse en la incertidumbre del encuentro con lo desconocido en medio de la noche fría. Rosa sostiene el plato del pastel con más firmeza, no por miedo a que se lo roben, sino porque es todo lo que tiene para ofrecer al mundo en este momento de total escasez. El desconocido se detiene a unos metros de distancia, observando la figura frágil de Rosa, con una mirada que carga una comprensión que sus hijos nunca fueron capaces de mostrar en años. Es Mateo, el hombre que vive en las calles aledañas, cuya existencia Rosa siempre notó con una pequeña oración, aunque nunca intercambiaron más que un saludo distante. Está empapado, vistiendo capas de ropa vieja que cuentan su propia historia de pérdidas y batallas perdidas contra el sistema y contra una vida dura. Mateo no dice nada al principio, respetando el espacio sagrado del dolor de Rosa, creando una conexión silenciosa que atraviesa la barrera de clases y de situaciones sociales distintas. El espectador siente que algo importante está a punto de suceder, un desplazamiento en la estructura de injusticia que dominó la narrativa hasta este exacto y tenso momento de encuentro. Rosa Martínez mira al hombre y ve en él un espejo de su propia invisibilidad, comprendiendo que en esa plaza ambos son los únicos que realmente se ven como seres humanos dotados de alma. La lluvia continúa cayendo, pero el peso de la soledad parece disminuir ligeramente ante la presencia de otra alma que también habita los márgenes del afecto y de la sociedad moderna. Mateo da un paso al frente y con una voz ronca por el frío y el desuso, pregunta si ella está bien. Una pregunta simple que ninguno de sus hijos se tomó el trabajo de hacer hoy. Rosa intenta responder, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta seca, siendo reemplazadas por un sollozo que rompe la última presa de su resistencia emocional y física. El encuentro entre los dos excluidos es el preludio del gran giro, un momento donde la humanidad brilla con más fuerza, justamente donde la luz del mundo parece haberse apagado. Mateo se acerca un poco más y nota el pastel, reconociendo de inmediato el esfuerzo que esa señora debió hacer para estar allí con ese dulce tan cuidadosamente preparado y ahora tan castigado. Se sienta en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa, y comienza a contar una pequeña historia sobre su propio cumpleaños que pasó solo hace años en una estación de tren. Ese compartir de dolores crea un puente de empatía que empieza a curar las heridas más superficiales de Rosa, permitiéndole respirar con un poco más de facilidad en medio de la tormenta. La escalada dramática adquiere tonos de compasión, mostrando que la justicia puede no venir de quien debe, sino de quien puede ofrecer lo que queda de su propia humanidad. Rosa mira a Mateo y por primera vez en el día siente que ya no necesita ocultar su tristeza como si fuera un crimen o una vergüenza para su familia. La conversación entre ambos avanza mientras la lluvia disminuye a una llovizna fina, transformando la plaza en un confesionario a cielo abierto donde las verdades más crueles se dicen con dulzura. Mateo revela que perdió a su familia en un accidente y que hoy vive de recuerdos, lo que
hace que Rosa valore aún más el hecho de que sus hijos estén vivos, a pesar de la distancia emocional que los separa. La injusticia de los hijos de Rosa se contrasta con la tragedia inevitable de Mateo, creando una nueva perspectiva para la protagonista sobre el valor del momento presente y de la conexión humana genuina. El público es llevado a reflexionar sobre quiénes son los verdaderos pobres, los que no tienen dinero o los que no tienen tiempo para amar a quienes les dieron la vida. La tensión ahora es meditativa, preparando el espíritu de Rosa para el acto de valentía que seguirá bajo la guía silenciosa de su nuevo e inesperado amigo del banco de la plaza. Rosa decide compartir un pedazo del pastel con Mateo, un gesto simbólico de comunión que rescata el propósito original de la celebración, la repartición y el reconocimiento de la vida a través del alimento y la compañía. Al extender el plato, siente una dignidad renovada, percibiendo que su capacidad de cuidar y de ofrecer aún está intacta, independientemente de la ingratitud de sus descendientes biológicos y distantes. Mateo acepta el pedazo con una gratitud que ningún regalo caro de sus hijos podría igualar, comiendo con un respeto que hace que Rosa se sienta la reina que siempre fue en su corazón de madre. Este pequeño banquete en la plaza es una bofetada moral al rostro de la élite egoísta representada por Carlos, Elena y Ricardo, probando que el lujo no es nada sin la presencia del afecto verdadero. La escalada dramática alcanza un punto de belleza sublime, donde el dolor se transforma en un acto de resistencia contra la indiferencia del mundo moderno. Mientras comen, un transeúnte se detiene a cierta distancia, atraído por la escena inusual de una señora elegante y un hombre en situación de calle compartiendo un pastel de cumpleaños bajo una llovizna fina y persistente. Ese observador, provisto de un celular moderno, comienza a registrar el momento, capturando la esencia de esa conexión que desafía las convenciones sociales y familiares de una gran ciudad como México. Rosa y Mateo no perciben que están siendo filmados, pues están inmersos en un universo particular donde solo importa la verdad de sus historias en el presente compartido. La tensión narrativa ahora se expande al campo de la repercusión digital, sugiriendo que la injusticia privada de Rosa está a punto de convertirse en una cuestión de conciencia pública y colectiva. El agravamiento del conflicto termina con la semilla de un giro que traerá las consecuencias necesarias para los actos de negligencia cometidos por los hijos de Rosa a lo largo de todo el día. Mateo sugiere que enciendan la vela nuevamente, alegando que un cumpleaños de 90 años no puede concluir sin que un deseo sea enviado al universo con la fuerza de una llama encendida y brillante. Rebusca en sus bolsillos y encuentra un encendedor viejo, pero funcional, mientras Rosa protege la mecha húmeda con sus manos arrugadas, creando un momento de intimidad y protección mutua y genuina. La pequeña llama que surge en medio de la plaza oscura es el símbolo más poderoso de la resistencia de Rosa contra el olvido absoluto que sus hijos intentaron imponerle con su silencio egoísta. El espectador siente una ola de alivio y esperanza al ver que la luz de Rosa no se apagó, sino que fue alimentada por alguien a quien la sociedad suele tratar como si tampoco existiera. La injusticia sigue allí, pero la víctima encontró un aliado improbable en la lucha por mantener viva su dignidad y su historia frente a las adversidades del destino. El video grabado por el extraño comienza a compartirse y los primeros comentarios de indignación y apoyo surgen en la red, creando una corriente invisible de solidaridad que corre en paralelo a la escena en la plaza. La escalada dramática ahora tiene dos frentes: el drama humano y sensorial entre Rosa y Mateo, y la tormenta moral que se forma en el mundo digital contra los hijos ausentes y negligentes. Rosa siente un cansancio repentino, pero es un cansancio acompañado de una paz extraña, la paz de quien ya enfrentó lo peor y descubrió que aún es capaz de sonreírle a un extraño amable. Agradece a Mateo por la compañía, y él,
con una elegancia que trasciende sus harapos. Hace una reverencia que le devuelve a Rosa el estatus de matriarca que casi había perdido ante la depresión. El conflicto se encuentra ahora en su fase final de agravamiento, listo para estallar en una revelación que cambiará permanentemente la dinámica de poder entre Rosa y sus herederos biológicos. Rosa Martínez se levanta del banco con movimientos lentos, el rostro aún marcado por los surcos del dolor, pero con los ojos brillando bajo una nueva y poderosa comprensión de lo que realmente significa ser amada. Entrega lo que queda del pastel a Mateo y a otros que habitan las sombras de esa plaza, comprendiendo que su celebración ahora pertenece al mundo y no solo a una familia que eligió el camino del distanciamiento. La caminata de regreso a su hogar estará llena de una sensación distinta, pues ya no carga el peso aplastante de la expectativa frustrada, sino la ligereza de quien descubrió la humanidad en un terreno árido. La deuda moral de sus hijos permanece suspendida en el aire, esperando el ajuste de cuentas que el destino inevitablemente cobrará. Mientras Rosa inicia su proceso de liberación definitiva, la silueta de Rosa cruza la plaza bajo la mirada atenta de Mateo y de la lente curiosa de esa cámara que registra cada paso de su victoria moral para que México y el mundo conozcan su verdad. Camina con la cabeza erguida, una figura de dignidad inquebrantable que avanza hacia su destino con el corazón renovado por una esperanza que ya no depende de lazos de sangre. El rastro de emociones intensas dejado atrás invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del afecto y la necesidad urgente de una justicia que restaure el equilibrio moral de la familia Martínez. El silencio de la negligencia está a punto de romperse por el estruendo de una revelación que nadie podrá ignorar, transformando la invisibilidad de la protagonista en un grito de resistencia y honor. El sonido de los autos ahora parece menos agresivo para los oídos de Rosa, como si la ciudad finalmente hubiera reconocido su presencia y le pidiera disculpas a través del murmullo constante del tráfico nocturno y vibrante. Ajusta su pañuelo, ahora seco por su propia determinación, y camina hacia el futuro que aún le queda, armada con el recuerdo de un pedazo de pastel compartido bajo la lluvia. La injusticia no venció, porque Rosa no permitió que el abandono de Carlos, Elena y Ricardo definiera el valor de su existencia casi centenaria y rica en historias vividas. El espectador está ahora completamente preparado para el punto de giro, ansioso por ver la caída de los arrogantes y la exaltación de aquella que fue humillada por su propia sangre en la fecha más especial de su vida. Rosa Martínez desaparece lentamente en la neblina suave de la noche, convirtiéndose en una presencia casi mística que camina con la firmeza de quien ya no teme la soledad que la rodeaba al amanecer. La viuda que lavó ropa y sacrificó su propia juventud para que sus hijos conquistaran títulos y prestigio, está a punto de recibir el mayor y más sincero homenaje de su larga trayectoria. El viaje que comenzó con un pastel solitario en una mesa vacía, ahora se expande hacia un lugar que jamás imaginó alcanzar en sus 90 años de vida. El clímax de la justicia se aproxima con la velocidad de un clic digital, preparando el terreno para que la verdad de su dolor se convierta en la herramienta de su propia redención, pública y emocional. La luz azulada de la pantalla del celular de Mateo ilumina su rostro sorprendido en medio de la penumbra, revelando que el video de aquella pequeña compartición en la plaza comenzó a cobrar vida propia de manera avasalladora. Miles de personas inician un movimiento frenético de compartir las imágenes de la abuelita de 90 años, profundamente conmovidas por la sencillez del gesto de Mateo y por la tristeza heroica que emana de cada arruga en el rostro cansado de Rosa Martínez. El algoritmo de las redes sociales muchas veces
veces cruel e indiferente, esta vez actúa como un aliado de la justicia, empujando aquella escena de abandono familiar a los muros de noticias de todos los rincones de la metrópoli. Comentarios cargados de indignación contra el paradero de los hijos de Rosa comienzan a inundar las publicaciones, creando una presión social invisible que empieza a rodear la rutina cómoda y alienada de Carlos, Elena y Ricardo. La privacidad de su egoísmo es invadida por una masa de desconocidos que decidió, en un pacto silencioso, que esa madre no pasaría la noche de su cumpleaños sin el reconocimiento que tanto merece. La revelación adquiere una fuerza arrolladora cuando un influencer local decide usar su plataforma para localizar la casa de Rosa y convocar una celebración espontánea para la señora olvidada. La prueba de la negligencia de los hijos queda expuesta en alta definición, contrastada con la humanidad de Mateo, que se convierte en el símbolo de una bondad que no pide nada a cambio más que compañía. Mientras Rosa camina de regreso a su casa sin saber de la tormenta de solidaridad que se forma detrás de ella, el mundo digital ya ha dictado su sentencia contra la ingratitud de los herederos Martínez. El giro se alimenta de la sed de justicia de un público que se ve reflejado en la fragilidad de Rosa y en la arrogancia de sus hijos distantes y fríos. El rumbo de la historia cambia drásticamente cuando las primeras unidades de prensa comienzan a desplazarse hacia el barrio tradicional, buscando la dirección de aquella a quien el tiempo intentó borrar. Carlos es el primero en ser golpeado por la onda expansiva cuando su celular empieza a vibrar sin parar durante una cena de negocios, mostrando la imagen de su madre sentada en un banco de plaza bajo la lluvia. Siente cómo la sangre se le escurre del rostro al leer las críticas feroces de desconocidos que lo identificaron mediante etiquetas en fotos antiguas, exponiendo su falta de carácter ante todos sus contactos profesionales. Elena y Ricardo reciben notificaciones similares, siendo confrontados con la verdad desnuda de que su viaje o su trabajo ahora son vistos como actos de cobardía moral ante millones de espectadores. La prueba del abandono es absoluta e irrefutable, documentada por un extraño que no conocía su historia, pero que supo reconocer la santidad en el sufrimiento de Rosa. El destino prepara un regreso inesperado que obligará a los tres a salir de sus burbujas de comodidad para enfrentar la realidad de lo que causaron a la mujer que les dio todo. El acontecimiento es lo suficientemente poderoso como para redirigir cada fibra de la narrativa hacia un enfrentamiento que Rosa Martínez nunca buscó, pero que la vida le impuso como una forma de reparación. La solidaridad que florece en las calles es el testimonio involuntario que faltaba para probar que la injusticia cometida entre cuatro paredes no quedará impune ante los ojos de la sociedad. El video actúa como una denuncia silenciosa pero ensordecedora, que arranca a los hijos de sus máscaras de éxito y los obliga a enfrentarse al espejo de la deshonra familiar y personal. Rosa llega a su portón y nota que la calle, antes desierta, ahora tiene una energía diferente, como si el aire estuviera cargado con la expectativa de un milagro a punto de materializarse. No entiende por qué hay tantos autos estacionados frente a su casa, ni por qué tantas luces apuntan a la fachada descascarada y sencilla de su hogar. La testigo de su dolor ahora es una nación entera que se sintió tocada por la imagen de una madre compartiendo su último pedazo de alegría con quien nada tenía para ofrecer. El regreso inesperado no será solo el de los hijos, que ahora corren desesperados intentando salvar sus reputaciones, sino el de una dignidad que Rosa creía haber perdido para siempre. La revelación de su historia de sacrificios pasados, cruzada con el abandono presente, crea un arco dramático que exige una resolución inmediata e impactante para todos los involucrados en la trama. Este evento es el parteaguas que separa a la Rosa víctima de la Rosa, símbolo de resistencia, preparando el escenario para el momento en que la verdad será dicha cara a cara.
La fuerza de este giro reside en la verdad incontestable de los hechos, capturados en un instante de pura vulnerabilidad y amor al prójimo, transformando la tristeza en un catalizador de cambio social. Mateo observa de lejos el movimiento, sintiendo que su pequeño gesto de humanidad desencadenó una fuerza que él mismo no logra comprender del todo, pero que lo hace sonreír por primera vez en años. Ve a los primeros reporteros bajar de sus autos y las luces de las cámaras iluminar la entrada de la casa de Rosa, transformando el barrio olvidado en el centro de atención del país. El rumbo de la historia ahora apunta hacia un clímax donde la verdad no podrá ser maquillada por excusas corporativas ni por fotos de redes sociales cuidadosamente editadas y vacías de significado. Rosa se detiene frente a su portón de hierro, sujetando la manija con la mano temblorosa mientras escucha los primeros gritos de feliz cumpleaños provenientes de vecinos y desconocidos que se aglomeran a su alrededor. El cambio es profundo y la dirección que toma la narrativa es la de un ajuste de cuentas emocional que promete limpiar el alma de quienes siguieron cada paso de esta anciana. El poder de la denuncia digital reside en su capacidad de humanizar aquello que el sistema suele tratar como descartable, devolviéndole a Rosa Martínez el protagonismo que sus hijos intentaron arrebatarle. Cada compartido del video es un ladrillo más en la reconstrucción del honor de una mujer que vivió para los demás y que al final fue salvada por un acto de bondad inesperado. La tensión que antes era de aislamiento ahora es de anticipación heroica, aguardando el momento en que los antagonistas tendrán que caminar por el corredor de la vergüenza pública para llegar hasta la madre que ignoraron. Rosa siente que el universo conspiró para que su vida no terminara en un susurro de rencor, sino en un coro de reconocimiento y afecto verdadero. El punto de giro está consolidado y la historia de Rosa Martínez nunca volverá a ser la misma después de esta noche de revelaciones y encuentros que desafían la lógica del egoísmo. El regreso de los hijos, motivado por el miedo al cancelamiento social, es la prueba final de la hipocresía que Rosa tendrá que enfrentar bajo las luces del escenario público que ahora la rodea. Llegan en sus autos lujosos, intentando abrirse paso entre la multitud que los reconoce y los señala con miradas de reproche y murmullos de indignación. La revelación de su carácter está completa y el enfrentamiento que seguirá será la prueba definitiva para el corazón de Rosa, que deberá decidir cómo recibir a quienes la dejaron en la oscuridad. La historia alcanza un voltaje emocional altísimo, donde cada segundo cuenta para la construcción de un clímax que satisfaga la sed de justicia del espectador. Rosa Martínez está en el centro del huracán, protegida por una barrera de desconocidos que aprendieron a amarla a través de una pantalla de celular y de un acto de compartir. La imagen de Rosa Martínez siendo sostenida por Mateo y por extraños mientras sus hijos intentan acercarse con disculpas débiles es el símbolo máximo de este punto de giro dramático. La narrativa deja atrás el comedor vacío y el pastel mojado por la lluvia para abrazar la luz intensa de una verdad que se niega a ser enterrada por la negligencia familiar. El acontecimiento que lo cambió todo es la prueba de que la vida de una persona mayor tiene un valor incalculable y de que la comunidad puede ser la familia que la sangre se negó a ser. La tensión está en su punto máximo, con la prensa registrando cada lágrima y cada palabra, preparando al mundo para el momento en que Rosa Martínez dará su respuesta final a quienes la abandonaron. El rumbo está trazado, la justicia emocional se hará y la verdad de Rosa Martínez brillará más fuerte que la vela solitaria que encendió con tanta esperanza al inicio del día. Al mirar a la multitud, Rosa percibe que el video fue la denuncia que nunca tuvo el valor de hacer, exponiendo la herida para que finalmente pudiera empezar a sanar. La revelación de su dolor no la debilitó, sino que le dio una legión de defensores que ahora exigen que los culpables rindan cuentas por su
ingratitud y su desprecio. El punto de giro es la manifestación física de la justicia poética, transformando el cumpleaños 90 en un evento histórico para el barrio y para la conciencia colectiva sobre la vejez. La historia avanza ahora hacia su momento de mayor impacto, donde el enfrentamiento directo entre la víctima y sus agresores revelará la profundidad del alma humana en sus luces y sombras. Rosa Martínez respira hondo, lista para el clímax, sabiendo que a partir de ahora su soledad fue derrotada por una corriente de amor que atravesó las barreras de lo digital para convertirse en presencia. Rosa Martínez permanece rodeada por una luz intensa e inesperada, de pie entre el pasado de abandono absoluto y el futuro de reconocimiento que se abre ante sus ojos humedecidos por la emoción pura. Ve las siluetas de Carlos, Elena y Ricardo acercándose apresurados, con semblantes marcados por el pánico de la exposición y la vergüenza pública, mientras Mateo sostiene su mano con la firmeza de un hijo verdadero que el destino le envió en la hora más oscura. Este cambio de rumbo es definitivo y palpable, haciendo que todos sientan que la justicia está a solo un paso de concretarse plenamente bajo la mirada atenta y vigilante de millones de personas. La verdad de Rosa Martínez surge ahora como el arma definitiva que desarma la arrogancia de sus descendientes y restaura la dignidad de una vida entera compuesta por sacrificios incondicionales y amorosos. El ambiente está cargado para que la verdad salga a la luz con la fuerza de una tormenta necesaria, limpiando el camino para una nueva era de respeto y afecto genuino. El sonido de las bocinas y el brillo de las luces de las cámaras transforman la calle tranquila de Rosa en un escenario de juicio público donde el silencio de la negligencia es finalmente hecho añicos por el clamor de la verdad. Carlos, Elena y Ricardo bajan de sus vehículos con movimientos torpes, intentando ocultar sus rostros de los lentes que los rodean, mientras la multitud abre un pasillo de miradas cargadas de desprecio. El enfrentamiento físico ocurre frente al portón de hierro, donde Rosa permanece inmóvil, flanqueada por Mateo, quien se ha convertido en su guardia de honor contra la falsedad que ahora intenta acercarse de nuevo. Los hijos intentan balbucear justificaciones sobre problemas de agenda y fallas de comunicación, pero sus voces suenan huecas y patéticas ante la imagen de su madre que el mundo entero vio sentada bajo la lluvia. La vergüenza pública es el primer plato de la justicia que se ven obligados a tragar, mientras la verdad de sus prioridades egoístas queda expuesta en alta definición para quien quiera verla. Rosa Martínez mira a cada uno de ellos con una lucidez que corta el aire como una navaja, negándose a aceptar los abrazos forzados que intentan ofrecer para salvar lo que queda de sus apariencias digitales. Ella levanta la mano, un gesto simple que impone un silencio absoluto en la calle, y, por primera vez en el día, su voz no tiembla al exigirles que dejen de mentir ante su propia conciencia. El clímax alcanza su punto más alto cuando pregunta, delante de todos, si los títulos y el éxito que ella ayudó a construir lavando pisos ajenos incluían el derecho de desecharla como un mueble viejo. El contraste entre el lujo de la ropa de los hijos y la sencillez del delantal de Rosa crea una imagen de impacto emocional devastador, provocando una ola de indignación colectiva entre los presentes. La máscara de la familia perfecta cae definitivamente, revelando el vacío de afecto que existía detrás de los cheques enviados y de las flores impersonales dejadas sobre la encimera de la cocina. Los reporteros acercan los micrófonos y Carlos, acorralado por la presión moral, acaba confesando que realmente olvidó la fecha por estar enfocado en una fusión empresarial, lo que genera un murmullo de revuelta en la multitud. Elena comienza
comienza a llorar, pero son lágrimas de autocompasión por tener su reputación manchada, y Rosa, al percibir la superficialidad del dolor de su hija, solo sacude la cabeza en un gesto de profunda y amarga decepción. Mateo interviene en silencio, entregándole a Rosa el encendedor que usaron en la plaza, un símbolo de que la luz verdadera vino de quien nada tenía que ganar con aquel encuentro fortuito. Toda la verdad sobre los años de abandono y las promesas vacías sale a la luz, transformando la celebración de los 90 años en una audiencia pública de reconciliación o ruptura definitiva. El alivio emocional del público surge al ver que Rosa ya no está desprotegida. Ahora tiene la fuerza de una comunidad que se convirtió en su nueva y verdadera muralla de protección. El momento de mayor impacto ocurre cuando uno de los vecinos le entrega a Rosa un pastel enorme y decorado, comprado entre todos los de la calle, y le pide que Mateo la ayude a soplar las velas bajo el coro de cientos de voces. Los hijos permanecen al margen, excluidos de la propia celebración familiar por la barrera invisible pero infranqueable que su propia negligencia construyó a lo largo de años de desinterés absoluto. Rosa acepta el homenaje con lágrimas que ahora son de alegría y pertenencia, sintiendo que la justicia no llegó a través de la venganza, sino mediante el reconocimiento de su dignidad como ser humano. La exposición de los antagonistas es completa y humillante, pues se ven obligados a observar desde afuera el amor que despreciaron siendo ofrecido gratuitamente por desconocidos y vecinos. El clímax entrega la sensación de que el orden moral del mundo fue restaurado en aquella pequeña acera mexicana, donde el sacrificio de una madre fue finalmente validado por la humanidad ajena. Mientras las velas brillan intensamente bajo el cielo nocturno, Rosa Martínez expresa su deseo en voz alta, pidiendo que ningún otro adulto mayor tenga que sentarse en un banco de plaza para encontrar compañía en su propio cumpleaños. Esa frase golpea el corazón de los espectadores como un golpe de gracia contra el egoísmo, sellando la victoria moral de Rosa sobre la cultura del descarte que sus hijos representan también. La verdad fue dicha, los culpables fueron expuestos y la víctima fue exaltada en una apoteosis de afecto que borra la amargura de las sillas vacías de aquella tarde solitaria y triste. Rosa ya no es la viuda olvidada, sino la abuela de México, un símbolo vivo de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, aunque tenga que cruzar la ciudad a través de una pantalla. El clímax se cierra con la imagen de Rosa Martínez sonriendo en el centro de un círculo de luz, mientras sus hijos se retiran hacia las sombras, cargando el peso de una vergüenza que el tiempo difícilmente logrará borrar. La sensación de justicia es palpable en el aire, como si el oxígeno de aquella calle estuviera más liviano después de la purificación provocada por la verdad cruda de los hechos expuestos. El enfrentamiento deja claro que el dinero de los hijos no tiene valor frente a la moneda del afecto y de la presencia física que le negaron a quien les dio la vida. Rosa Martínez recupera su lugar de honor no por la fama repentina, sino por la valentía de enfrentar su propio abandono y transformarlo en una lección de vida para todos. El público siente un alivio profundo, una catarsis que desata el nudo en la garganta que la injusticia inicial había provocado con tanta intensidad y dolor emocional. La verdad triunfó sobre la negligencia y la historia de Rosa Martínez alcanza su punto máximo de emoción y significado social, garantizando que su trayectoria sea recordada para siempre. La multitud comienza a cantar el tradicional Las Mañanitas y el sonido resuena en las paredes de la casa antigua, llenando cada rincón que antes estaba habitado solo por el silencio opresivo de la espera. Carlos intenta una última aproximación, pero es contenido por la mirada firme de Mateo y por la indiferencia solemne de
Rosa, que ahora sabe quiénes son sus verdaderos aliados en esta etapa final de la vida. El clímax es una celebración de la resistencia del alma humana contra la frialdad de los lazos rotos por el éxito material y por el individualismo ciego y deshumano de la modernidad. Cada verso cantado es una afirmación de la existencia de Rosa, un grito colectivo que dice que ella importa, que es vista y que nunca más estará verdaderamente sola. La exposición de los hijos es el castigo necesario para que la lección sea completa, mostrando que el olvido tiene un precio alto y público que nadie desea pagar ni enfrentar. Rosa Martínez sostiene el plato de pastel con las manos firmes, sin el temblor que la acompañó durante todo el día, sintiéndose fortalecida por la energía de todos los que la rodean con cariño sincero. Ella mira al cielo y siente que su difunto esposo, en algún lugar, está orgulloso de la mujer fuerte en la que se convirtió, incluso frente a la traición de su propia descendencia biológica. El clímax emocional es una sucesión de momentos de pura humanidad, donde el llanto de Rosa se transforma en una sonrisa de gratitud que ilumina su rostro como el sol del mediodía mexicano. Ya no hay espacio para la decepción, solo para la aceptación de que la familia puede elegirse y de que el afecto puede nacer en cualquier lugar donde exista bondad y empatía. La verdad de Rosa es ahora la verdad de una nación, un hito que afirma que la vejez merece ser celebrada con toda la pompa y circunstancia que una vida bien vivida exige. La luz de los flashes comienza a disminuir, pero el calor humano en la calle sigue en aumento, creando un ambiente de fiesta que Rosa nunca se atrevió a soñar ni en sus deseos más optimistas y audaces. Sus hijos, derrotados por su propia falta de carácter, desaparecen gradualmente entre la multitud, convirtiéndose en sombras irrelevantes frente a la grandeza luminosa de la madre que no supieron valorar a tiempo. El momento de mayor impacto emocional ocurre cuando Rosa Martínez comparte el primer trozo del nuevo pastel con Mateo, sellando un pacto de amistad que desafía todas las convenciones y prejuicios sociales y familiares. El alivio que siente el espectador es real y profundo, como si cada uno de nosotros hubiera ayudado a encender aquella vela y a expulsar la oscuridad de aquella casa solitaria. El clímax fue el puente necesario entre el dolor y la redención, llevando la historia de Rosa Martínez a un nivel de justicia que pocas narrativas logran alcanzar con tanta verdad. Rosa Martínez permanece envuelta en una imagen de comunión absoluta, donde la barrera entre el sufrimiento privado y el reconocimiento público desaparece definitivamente para dar paso a una celebración de la vida en su forma más pura y resiliente. Ya no es la víctima de una tarde solitaria, sino una vencedora que supo, aún sin intención, transformar su dolor en un faro poderoso capaz de atraer la bondad de extraños y la condena necesaria de los ingratos. La verdad irrumpió con una fuerza que ninguna excusa corporativa ni justificación vacía podría contener, lavando el honor de quien dedicó cada segundo de su existencia al bienestar de hijos que se revelaron profundamente egoístas. El sentimiento de justicia se convierte en la nota dominante, pavimentando el camino hacia un cierre donde las consecuencias serán permanentes y la dignidad de Rosa será su eterna y brillante compañera de viaje. La historia alcanza su plenitud emocional, dejando en quien observa la satisfacción de ver el destino de cada personaje sellado conforme a la verdad de sus acciones y omisiones. La imagen de Rosa siendo abrazada por una vecina joven que llora de emoción resume la fuerza de este clímax, el puente entre generaciones que la negligencia de los hijos intentó dinamitar con su indiferencia y su prisa. La verdad fue la gran protagonista de esta escena, actuando como un bálsamo para las heridas de Rosa y como un espejo deformante para el alma pequeña y mezquina de sus descendientes biológicos. El alivio emocional es completo y la sensación de que la justicia fue hecha llena el pecho de quienes acompañaron la jornada de dolor y espera de la señora Martínez. El clímax cumple su función dramática con la certeza de que, a partir de ahora,
la luz de Rosa nunca más será amenazada por el soplo helado del olvido o de la ingratitud filial. Ella es la reina de su propia historia, coronada por el afecto de un pueblo que supo reconocer en ella a la madre que todos quisiéramos tener y proteger con todo nuestro amor. La acera frente a la casa de Rosa, que antes era el escenario de su mayor soledad, ahora respira una atmósfera de renovación y esperanza bajo el brillo suave de las estrellas mexicanas. Los días que siguen a su 90º cumpleaños ya no están marcados por el silencio opresivo del reloj de pared, sino por el sonido constante de los golpes en la puerta de personas que desean ofrecer un abrazo, un dulce o simplemente algunos minutos de conversación. Rosa recuperó plenamente su dignidad, convirtiéndose en una figura central y respetada en su barrio, alguien que simboliza la importancia de honrar a quienes vinieron antes que nosotros. La casa antigua, antes impregnada del olor de la desolación, ahora exhala el perfume de flores frescas, traídas por nuevos amigos y la energía vibrante de una vida que se negó a ser apagada por el descuido. Ella camina por sus habitaciones con una ligereza inédita, sintiendo que el peso de las expectativas frustradas finalmente fue retirado de sus hombros cansados y heroicos. Las consecuencias para los antagonistas fueron severas y educativas, obligando a Carlos, Elena y Ricardo a enfrentar el juicio constante de una sociedad que ya no tolera la negligencia hacia los adultos mayores. Sus carreras y círculos sociales se convirtieron en ambientes de incomodidad, donde el apellido Martínez ahora sirve como un recordatorio amargo de que el éxito material no puede ocultar la bancarrota moral y emocional de un hijo. Intentan, mediante cartas y disculpas tardías, reconstruir un puente que ellos mismos dinamitaron con años de frialdad y distanciamiento calculado. Sin embargo, Rosa aprendió que el perdón no significa regresar a la misma dinámica de sumisión, estableciendo nuevos límites que protegen su corazón de futuras decepciones profundas. La justicia moral llegó no a través del odio, sino mediante la claridad inquebrantable de Rosa, que ahora prioriza a quienes demostraron amarla en su hora más oscura y vulnerable. Mateo, el hombre que fue el catalizador de este gran cambio, también encontró un nuevo rumbo para su trayectoria, saliendo de los márgenes de la invisibilidad para ocupar un lugar de honor en la vida de Rosa Martínez. Con la ayuda de la comunidad sensibilizada por la historia, consiguió un refugio digno y un trabajo modesto en el barrio, manteniendo un vínculo fraternal con la señora a la que ayudó a rescatar de la tristeza absoluta. Toman café juntos, todas las tardes en la misma mesa que antes estaba vacía, transformando el ritual de compartir en el cimiento de una nueva familia construida por afinidad y verdadera empatía. La presencia de Mateo es el recordatorio vivo de que la humanidad puede florecer en los lugares más inesperados y de que un acto de bondad desinteresada tiene el poder de cambiar el destino de muchas vidas al mismo tiempo. El desenlace moral es completo, mostrando que los lazos del alma son muchas veces más fuertes y duraderos que los simples lazos de sangre y biología. La rutina de Rosa ahora incluye visitas frecuentes de jóvenes estudiantes y vecinos que desean escuchar sus historias de superación, convirtiéndola en una biblioteca viva de sabiduría y resistencia mexicana. Ya no necesita revisar la pantalla del celular con angustia, pues su vida está llena de una red de apoyo sólida que garantiza que nunca más se sienta invisible o descartada por el mundo moderno. La restauración de su dignidad es visible en su rostro, que parece haber rejuvenecido con la alegría de volver a ser el centro de un círculo de afecto genuino y constante. Las fotos amarillentas de las paredes ahora comparten espacio con nuevas imágenes coloridas, registrando fiestas improvisadas y sonrisas sinceras de quienes realmente desean estar a su lado. La historia de Rosa Martínez se cierra con la victoria de la luz sobre las sombras del olvido,
entregando al espectador la certeza de que la justicia emocional es una fuerza real y transformadora. El cierre moral de la narrativa deja claro que el abandono de los ancianos es una herida social que necesita ser expuesta para poder ser curada con el bálsamo de la solidaridad y del respeto mutuo entre generaciones. Rosa Martínez se convirtió en un ícono de esta lucha, usando ahora su voz firme para inspirar a otras familias a mirar con más cariño a sus propios mayores antes de que el tiempo se agote definitivamente. El legado de sus 90 años ya no está hecho solo de sacrificios pasados, sino de una lección presente de valentía y amor propio que resuena en todos los que conocieron su recorrido. Ella mira hacia el futuro con la tranquilidad de quien sabe que su historia fue escrita con las tintas de la verdad y que su honor está protegido por la memoria colectiva de toda una nación. La satisfacción del público es completa al ver a Rosa Martínez sentada en su porche, saludando a los transeúntes con la sonrisa de quien finalmente encontró la paz que tanto merecía. Los hijos, aunque distantes, ahora envían ayuda de forma regular, pero sin el poder de control ni la arrogancia de antes, pues saben que perdieron el derecho sagrado a la intimidad profunda con su madre. Aprendieron de la forma más dolorosa posible que el tiempo no regresa y que el afecto no puede comprarse con flores de última hora ni con depósitos bancarios impersonales y fríos. Rosa los recibe con educación, pero su alma pertenece ahora a quienes la vieron llorar bajo la lluvia y decidieron que no debía estar sola ni un minuto más. La reparación se hizo en la medida en que la verdad lo permitió, restaurando el equilibrio de fuerzas dentro de la familia Martínez y devolviendo a la matriarca el control de su propio destino emocional. El desenlace resuelve cada tensión de forma clara, sin dejar cabos sueltos ni sentimientos de injusticia sin resolver para quienes acompañaron el drama desde el inicio melancólico. La escena final muestra a Rosa Martínez en la cocina, preparando un pastel no por obligación ni por espera desesperada, sino por el puro placer de compartirlo con los nuevos amigos que el destino le presentó. El aroma de vainilla ahora flota por la casa como un símbolo de celebración continua, marcando un nuevo tiempo en el que cada día se vive con la intensidad y el respeto que 9 décadas de vida exigen. Ya no mira el reloj con miedo, sino con la gratitud de quien sabe que cada latido es un regalo compartido con personas que valoran su presencia. La dignidad de Rosa Martínez brilla como la llama de una vela que nunca más se apagará, pues ahora está alimentada por el combustible inagotable de la empatía humana y de la justicia conquistada. La jornada termina en un tono de serenidad y plenitud, ofreciendo un cierre moral que calienta el corazón y provoca una profunda reflexión sobre el valor de la vida y de la gratitud. La lección que queda es que nadie es demasiado viejo para recomenzar o para exigir el respeto que le corresponde por derecho de existencia y de historia vivida. Rosa Martínez demostró que la dulzura de una madre puede convivir con la firmeza de una mujer que no acepta ser olvidada en el altar del egoísmo moderno y acelerado. El mundo a su alrededor cambió porque ella tuvo el coraje de salir de casa con su pastel en las manos, transformando su humillación en un acto político de visibilidad y de amor. La satisfacción de ver a los antagonistas confrontados con su propia mezquindad entrega al espectador la catarsis necesaria para cerrar la experiencia narrativa con un sentimiento de justicia plena y realizada. Rosa es el ejemplo de que la dignidad es un tesoro que nadie puede robar, siempre que estemos dispuestos a luchar por ella bajo la luz de la verdad. El desenlace de esta historia es una invitación para que todos miremos a nuestro alrededor e identifiquemos a las rosas que habitan nuestras calles, nuestros barrios y muchas veces nuestras propias familias olvidadas y distantes. La resolución clara y satisfactoria de la trama de Rosa Martínez sirve como un bálsamo para las injusticias que presenciamos a diario, demostrando que la bondad aún tiene voz y fuerza en nuestra sociedad.
Rosa termina su viaje emocional rodeada de una luz que emana de su propio corazón, reflejada en los ojos de quienes aprendieron a amarla a través de su dolor y de su resistencia. La restauración de su alma es completa y el cierre moral entrega un mensaje de esperanza que trasciende las barreras de la ficción para tocar la realidad de cada espectador atento. Rosa Martínez, a los 90 años, finalmente descubrió que el mayor regalo que recibió fue darse cuenta de que nunca estuvo verdaderamente sola en el mundo. En esta última imagen, vemos a Rosa sentada a la mesa, ahora rodeada por Mateo y otros amigos, riendo mientras comparten un banquete de afecto que ninguna cantidad de dinero podría comprar o sustituir. La casa está iluminada, las puertas están abiertas y el sonido de la música mexicana llena el aire con una alegría que expulsa cualquier rastro de melancolía del pasado reciente. Los hijos son solo un recuerdo distante de una lección aprendida, mientras el presente es una celebración vibrante de una vida que encontró su redención a través del coraje y la solidaridad. Rosa Martínez cierra su ciclo de 90 años con la certeza de que su historia valió la pena y de que su legado de amor permanecerá vivo en el corazón de todos. La historia llega a su fin, dejando tras de sí un rastro de luz y la certeza de que la dignidad humana es la mayor victoria que se puede alcanzar. Esta historia de Rosa Martínez nos hace reflexionar. ¿Estamos dando la atención que nuestros padres y abuelos realmente merecen hoy? ¿Qué opinas de la actitud de los hijos y del giro provocado por Mateo? Escribe tu opinión sincera en los comentarios, pues tu visión sobre el abandono y la gratitud es fundamental para continuar esta conversación emocional y necesaria.